Son exactamente las 4:04 de la tarde. Hoy tengo un programa especial para todos ustedes, Medicina Alfabiótica. Esta capacidad de restaurar de manera natural a través de una manipulación que se crea con esta técnica estupenda. Quédate con nosotros aquí en Saludablemente. Este programa es un respiro. Ha llegado el momento de equilibrar tu vida saludablemente. Transforma cada momento en bienestar de una manera natural y alternativa. Saludablemente, con Alejandro Sánchez. Ya son las 4:05 de la tarde. ¿Alguna vez han escuchado hablar de alineación alfabiótica? Espero que nuestro invitado que está a punto de llegar llegue pronto para poder compartir de la mano de él toda la información referente a esta alineación. Me han hecho un par de preguntas cada que tenemos o hacemos alusión a casos de quiropraxia o osteopatía. Antes les voy a recordar todas las redes sociales por donde pueden comunicarse con nosotros, donde pueden disfrutar la programación con cámaras en cabina y pueden conocer más detalles y avances de toda la información que producimos para todos ustedes a través de nuestra página principal www.radiomujer.com.mx. Disfruten todas las cápsulas, noticias, notas de belleza, información de espectáculos, promociones y los regalos que tenemos cada semana para ustedes. Váyanse y diríjanse a la página www.radiomujer.com.mx. Además que en todas las redes sociales pueden disfrutar de las fotos que tenemos en Instagram, donde nos pueden encontrar como Radio Mujer 1040, y en Twitter todos los avances y toda la información que tenemos para ustedes en Radio Mujer 1040 también en Twitter, y en Facebook nos puedes dar un like como Radio Mujer Guadalajara, sin olvidar que también a través de estas redes, no de redes sociales, sino de sus tiendas Android y de App Store, pueden descargar la aplicación de Radio Mujer. Si tienen mala señal con su radio, si se encuentran en otra ciudad o quieren disfrutar en su trabajo, en su oficina, en el tráfico, en cualquier lugar, descarga la aplicación Radio Mujer 1040, totalmente gratuita para usuarios con teléfonos Android y Apple, y para que nos puedan seguir a través de todas nuestras redes. Fíjense que el alfabiotismo probablemente lo han de haber escuchado. Es muy popular en el tema de lesiones. De repente yo he tenido la oportunidad de acudir. No les puedo dar un punto de vista tan específico porque no soy especialista en estos temas. De hecho, estamos a punto de que llegue nuestro colaborador, el doctor Pedro Gutiérrez, que tiene más de 30 años de experiencia en el tema de alfabiotismo. Y se trata de una manipulación que tiene la capacidad de alinear, inclusive de conectar los hemisferios generados por todos los desbalances o accidentes que podemos tener durante la vida. Yo conozco muchos pacientes que no les encanta el tema de la alfabiótica porque las manipulaciones pueden ser bruscas. Y cuando hay una manipulación brusca, cuando hay un chasquido de huesos o cuando hay una rotación rápida que genera tronido de cervicales, a cualquier persona le genera un miedo y es muy natural. De hecho, siempre les recomendamos que ante cualquier lesión, accidente, trauma, golpe o síntoma anormal que sea mayor a 3 días, siempre es importante acudir con tu médico. El tema del que les he hablado mucho es cuando me refiero a los diagnósticos. Yo les puedo casi asegurar que más del 60-70% de los pacientes, me incluyo yo, cuando tenemos un accidente no acudimos con el médico. Y entonces nos estamos autodiagnosticando y no solamente tenemos un riesgo al autodiagnosticarnos. Si no sabemos exactamente lo que tenemos, con la visión y el criterio de un profesional médico, traumatólogo, fisioterapeuta o afín, lo más riesgoso es que nuestra patología o el problema que tengamos mal diagnosticado tampoco tenga un buen tratamiento, y entonces comenzamos a convertir pequeñas lesiones en cuadros patológicos graves que después con el pasar del tiempo se vuelven crónicos
Y cuando entonces tenemos un diagnóstico y visitamos a un médico porque no podemos caminar o porque ya tenemos imposibilitada alguna acción para caminar, para levantarte, para agacharte, trabajar o hacer cosas tan cotidianas de la vida diaria, es entonces cuando visitamos a los médicos y después responsabilizamos que las técnicas o las terapias no funcionan. Por eso es bien importante que ante cualquier síntoma que se presente por más de 3 días o una semana, siempre es importante acudir con tu especialista y después de tener un especialista considerar el tratamiento pertinente, y esa es responsabilidad además de todos. O sea, no es algo, debería de ser una obligación que ante cualquier síntoma primero tengamos un diagnóstico médico. Y bueno, y además de tener un diagnóstico médico, a veces tener 2 o hasta 3 opciones diferentes. Miren, los médicos realmente tienen una gran labor y a veces lo responsabilizamos plenamente de nuestra salud completamente a ellos. Y a mí eso se me hace, no peligroso, sino que creo que tenemos que asumirnos con toda responsabilidad y conciencia con lo que tenemos. Por la razón que ustedes quieran, a veces nos podemos encontrar con un diagnóstico equivocado y aunque ellos son profesionales en la salud, todos tenemos un margen de error en la profesión en la que cada uno es especialista. Hay enfermedades que se pueden confundir por los cuadros sintomatológicos, como puede ser, por ejemplo, una fibromialgia, que es una enfermedad autoinmune de tan difícil diagnóstico, una artritis reumatoide, una osteoporosis, una leucemia. La verdad es que cuando el ser humano manifiesta tantos síntomas, hay muchas enfermedades agudas y graves que se asemejan. Por eso es importante que si no están muy seguros, son muy convencidos del diagnóstico que tienen, busquen una segunda hasta una tercera opción. Cuando ya estamos seguros exactamente de lo que tenemos, entonces comienza lo interesante y es cuando las terapias alternativas o todo lo que le llamamos holístico entra en orden. Si yo ya sé exactamente lo que tengo, si ya tengo un diagnóstico seguro por tomografía, por resonancia magnética, por rayos X, sea cual sea el especialista el que hayas visitado, traumatólogo, neurólogo, neurocirujano, entonces el paciente tiene la responsabilidad de elegir cuál es el tratamiento tanto en el que más confía, el que más le compete y en muchos de los casos en el cual la economía te permite tomar un tratamiento. Hay cirugías muy costosas privadas, hay muchas alternativas y ahí es donde entramos justamente nosotros a los que nos dedicamos. Su servidor y todos los investigadores y el equipo de especialistas que invitamos a este programa tienen ese carácter, regalarnos información que eduque y que amplíe el criterio de ustedes que nos escuchen y tengan un panorama más amplio para contar con un factor más. Por eso es bien importante siempre acudir con el médico. Las terapias holísticas no están peleadas y todas las alternativas con el área médica. De hecho, yo creo que son complementarias a los tratamientos. Cuando hablamos de un cáncer, por ejemplo, se tiene que tomar siempre quimioterapia, que es lo más recomendable para el paciente. Sin embargo, hay un abanico de multifactores o multidisciplinas que pueden coadyuvar a quien vive con el padecimiento. Les doy un ejemplo. Cuando tengo una cervicalgia o su servidor, yo que he tenido un par de accidentes un poco graves, el médico es el que me diagnostica, llevo un tratamiento de rehabilitación con fisioterapias y entonces encuentro un abanico de alternativas como es la electroacupuntura, de la cual yo soy no solamente un promotor, soy un paciente de la medicina tradicional china porque me encanta con todo sustento científico como la acupuntura, la moxibustión y las ventosas actúan de manera positiva como un multifactor y como una terapéutica más que entonces conspire para que cada uno de nosotros pueda recuperar la salud. De eso se tratan las terapias alternativas, no que sea la única ni la última opción en sus tratamientos, que sea el complemento que ustedes van a agregar cuando ya tienen un diagnóstico médico y cuando ya reciben el tratamiento de su especialista. No se puede ignorar la medicina contemporánea, tampoco podemos jugar al campesino naturista orgánico vegano. Es importante siempre tener, miren, yo he visto, aunque soy promotor de las técnicas holísticas y de todas estas terapéuticas que me encantan, soy promotor de los médicos, de los buenos diagnósticos y de los tratamientos complementarios que puedan conspirar para que cada uno de nosotros
nosotros tengamos salud. Entre esas multidisciplinas está la medicina alfabiótica, del cual yo tengo muchísimas dudas por el contexto en el que trabaja. Realmente es una técnica muy sencilla, pero al mismo tiempo es compleja en su forma. Voy a regresar platicando de esto, así que quédate conmigo, los leo a través del WhatsApp. Si han tomado una terapia alfabiótica, comuníquenme cuál ha sido su experiencia y regreso con preguntas con el doctor Pedro Gutiérrez. Son 4:14 de la tarde. Les doy teléfono 3310-1907-12 y regresamos con más aquí a Saludablemente. Son 4:17 de la tarde. Tengo un libro de regalo que me encanta y se los voy a regalar para esta tarde de jueves. Más allá de tu cerebro, el método integral para sanar en mente, cuerpo y espíritu. De hecho, este autor, que es David Perlmutter y Christine Lover, han sido autores de, por ejemplo, el libro que es un bestseller en los Estados Unidos, Cerebro de Pan y Alimenta tu Cerebro. El libro se llama Más allá de tu cerebro y es un programa práctico integral para toda la familia que detalla cómo disminuir el riesgo de enfermedades cerebrales, bajar de peso, revertir condiciones crónicas como enfermedades tan terribles como el cáncer, colesterol elevado, diabetes y rejuvenecer nuestras células por completo. Oigan, que cuando, no sé si lo recuerden, pero hace un par de semanas traje a un especialista de universidad, creo que era de universidad, no recuerdo si de ITESO o de Universidad de Guadalajara, pero hablamos de las células madre y les voy a recordar un poquito. Antes les doy el teléfono para que participen. 31 22 11 90 es el teléfono en cabina. 36 47 18 83. Tenemos el libro Más allá de tu cerebro. Participen por esta guía práctica que les va a regalar buenos consejos, buenos tips y recomendaciones de dos grandes autores. También los leo a través del WhatsApp 3310 1907 12. Por acá participa Dolores Carmona, que siempre nos escucha. Le mando un abrazo, que siempre está en sintonía de Radio Mujer. Oigan, regresando con el tema de las lesiones, pues creo que es muy importante que cada uno de nosotros asuma responsabilidad total sobre lo que les pasa. Solamente voy a hacer la moraleja del primer bloque. Recuerden que cuando exista o haya una molestia de cualquier tipo, no solamente del dolor, siempre visitar a médicos y especialistas. Inclusive en el aspecto económico ya no hay un solo pretexto para que ustedes no visiten especialistas. Ahora que nosotros estamos atendiendo pacientes, hay gente que me llama y lo voy a publicar al aire por tratarse de una dependencia totalmente pública como es la Universidad de Guadalajara. En exactamente que creo que es Calzada Olímpica, se llama, es que no tengo el dato preciso, pero creo que es CUSH, Centro Universitario de Ciencias y Humanidades, donde está el plantel de Psicología y de Medicina. La Universidad de Guadalajara da, no de manera gratuita, pero con un costo menor, consultas de diagnóstico con el equipo de fisioterapias que ellos tienen. Si tienen niños, personas que tengan alguna lesión y no hayan recibido tratamiento porque no encuentran a su médico especialista, porque el neurólogo, neurocirujano, traumatólogo son muy costosos, pueden acudir a la Universidad de Guadalajara, que tiene este departamento donde los estudiantes, investigadores y docentes dan terapias. Primero dan la consulta para generar el diagnóstico y después tienen médicos en el deporte, tienen médicos de rehabilitadores y fisioterapeutas que dan seguimiento a toda clase de esguinces, desviaciones, fracturas y todo lo que tiene que ver con lesiones. De verdad es muy alarmante y muy preocupante que pasen meses, inclusive años, y cada uno de ustedes o de nosotros siga viviendo con el tema del dolor y con lesiones que son muy muy graves. Les voy a buscar el teléfono para que puedan participar, no solamente para que participen por el libro, sino también para que tengan pues una en su agenda este teléfono de este centro universitario tan importante que tenemos aquí en la ciudad. De hecho, no necesitan previa cita. La colaboradora que vino, que de hecho están agendados para próximas semanas, va a venir exactamente el director de este gran proyecto de
una universidad que es pública y gratuita. Sin embargo, la consulta no tengo en costo, pero sé que es una aportación económica para todas las personas que viven con dolor. De hecho, aquí en Guadalajara y en las ciudades más importantes existen las clínicas del dolor que atienden padecimientos pues terribles, porque necesitamos diagnósticos, inclusive hablando de lo peligroso que es prescribirte o automedicarte. Recuerden también que el uso, por ejemplo, el abuso del ibuprofeno, de muchos fármacos que son vendidos sin receta, pueden ser peligrosos en el tema de la salud. Hace un par de meses yo leí de una revista muy importante americana un artículo de ciencia que explicaba, solamente como un indicio, porque todavía se estudia, que el abuso del ibuprofeno puede generar graves, como efecto secundario, graves consecuencias a la salud cuando es automedicado y no prescrito por un especialista. El ibuprofeno creo que es vendido sin receta y puede ser que se consuma en exceso, para que tengan mucho cuidado también con el tema de fármacos, que en México nos falta muchísima regulación en el tema de farmacias y medicamentos. Ayer hablaba, por ejemplo, del tema de cannabis. Voy a buscar más especialistas en el tema de Secretaría de Salud. Tuve 2 personas que eran, pues, no promotores, más que promotores, activistas en el tema del uso de cannabis medicinal. Para mí es un tema muy, muy polémico. Necesito detractores, porque no se trata de apoyar una causa, se trata de conocer la mayor cantidad de información con especialistas u hombres de ciencias que nos puedan explicar con todos los puntos de vista médicos y sobre todo con sustento científico qué tan positivo puede ser que se use el cannabis como medicinal. Que les voy a dar una nota como sorpresa: la realidad es que esta planta y los cannabinoides han sido utilizados por décadas y por siglos sin autorización de las dependencias legales pertinentes para su uso, venta, distribución y comercialización. En realidad es muy polémico. Hubo un caso en la Ciudad de México de una niña con epilepsia y trastornos nerviosos, por lo cual se legisló. Yo inclusive me voy a dar a la tarea de buscar a esta familia. No creo que sea tarea fácil, pero tampoco es imposible, para que en algún momento podamos conocer de primera mano no solo lo que se ha legislado, la familia que vive con una paciente con un trastorno neurológico, cuál ha sido desde su punto de vista la mejora que han tenido con el uso del cannabidol, que es muy polémico por tratarse del extracto o del aceite, pues literalmente de una droga que todavía en el mundo es ilegal, aunque muchos países en los Estados Unidos y en Europa estén legislados y totalmente normalizados su consumo, que a mí me parece peligroso. Y ahora daba mi punto de vista. Yo creo que es peligroso normalizar el uso de drogas y psicotrópicos por los efectos y los riesgos que ello conlleva. Sin embargo, el aspecto medicinal, que es molecular, que está naturalizado, pueda quizás en un futuro pues crearse un medicamento que es muy diferente, un uso médico y terapéutico o prescrito por un especialista, a un uso recreativo. Por acá me llegan un par de mensajes. Me dice Rosa Briceño: buenos días, participo. Muchas gracias. Mónica Guerrero: Moni, te mando un abrazo, qué bueno que nos sintonizas. Fíjense que el tema del dolor, voy a traer también especialistas en clínica del dolor, porque es impresionante la cantidad de personas que después de los 40, 50 y 60 años tienen una predisposición mayor con el tema del dolor. Sigo con el tema de medicina alfabiótica. Ya tengo a un especialista, de hecho me estoy enlazando con él, creo que a la Ciudad de México. Miren, les voy a dar exactamente con quién me voy a enlazar. Es el doctor Juan Uribe Ramírez. De aquí de la ciudad de Guadalajara, ¿verdad? Ok, él es presidente de la Asociación de Alfabiotistas en México, para que me dé su punto de vista en el tema de lesiones. Doctor Juan Uribe Ramírez, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Gusto saludarlos, un honor para mí estar aquí en su programa al aire. Oiga, doctor Uribe, discúlpeme que lo hayamos molestado. Yo le agradezco mucho que tome nuestra llamada. Tenemos muchas dudas en el tema de alfabiotismo. Mire, tengo pocos minutos antes de irme a un corte. Para ser específico, tengo 4 minutos. Sí, claro. ¿Nos podría explicar de una manera breve y clara qué se trata cuando hablamos de medicina alfabiótica, doctor Juan Uribe? De hecho, el rubro no lo manejamos como una medicina, lo manejamos como un sistema, una disciplina que ayuda al ser humano a entrar en balance, de equilibrio de su, pues así que de su cuerpo, de su mente, de su espíritu, el cuerpo, mente, espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué digo así? Porque trabajamos obviamente la parte ósea, la parte esquelética, estructural del cuerpo, ya que mucha gente
desvía por caídas, golpes, empujones, levantones, tirar, jalar, cosas así por el estilo. Es un estrés de tipo invasivo por golpes. Pero también tenemos el estrés, hablando de estrés mental, emocional, y nosotros lo que hacemos es liberar el exceso de tensión de la persona para que ésta a la vez pueda funcionar mucho más ampliamente en todos los rubros imaginables. Oiga, ¿usted libera la tensión de una persona con un con un método que se llama alfabiótica? Sí, no, sí, se libera en gran medida, porque hay por ahí quien dice que elimina el estrés. No, espérese, yo no digo nunca eso, el estrés no se puede eliminar. Si no hay estrés en tu vida, no hay vida en tu vida, así de fácil. Claro. Si tienes mejor manejo y control de estrés, que es lo que yo provoco en la gente cuando nos alineo, cuando veo la discrepancia que hay una cadera más alta que la otra, un pie más corto que otro, pero no del hueso. Y sobre todo el cerebro que trabaja de una manera muy difusa, porque deberíamos ser ambidextros hasta de esa manera, caballero, de la mente, del cerebro que trabaja el izquierdo con el derecho a la par. ¿Okay? Oiga, don Uribe, ¿por qué se le llama alineación? Más que una me dice que no es una medicina, se llama alineación alfabiótica. ¿Por qué se le llama alineación? ¿Es lo que ustedes hacen los huesos, alinearlos? Bueno, mire, es que hay una cosa, no deberíamos de estar desnivelados. El 99% de la población mundial, me atrevo a decirlo con los pelos en la mano, como dice por ahí, con la burra, que tengo los pelos en la mano, que está desnivelado. Y eso no es normal. Es común, pero no es normal. ¿Y por qué nos desalineamos, doctor? Bueno, el estrés en 10 facetas. Te voy a decir, mira, yo hablo de conferencias sobre el estrés pentafacético. ¿Qué quiere decir con esto? Estrés físico, químico, mental, emocional y espiritual. El ambiente familiar, el ambiente laboral, el estrés es demasiado porque tienes el equilibrio, te vas cargando a la derecha o a la izquierda y te haces corriótico. No debería ser así. Si tú tienes el manejo adecuado, pues te enderezas, te golpeas, te caes y te vuelves a enderezar, como un resorte. Pero cuando el estrés es permanente y no se puede liberar, como una camisa de fuerza, ahí te veo el problema. Yo lo que hago es alinear, sí, porque si te desvías como un coche, vamos a hacer un ejemplo, una analogía, un automóvil que tenga una llanta de la parte delantera, que es lo más común, se nivela, que haya divergencia de la llanta derecha, pues el mecánico le va a hacer divergencia, le va a hacer convergencia. Okay. Si sale del céntrico, lo hace concéntrico, lo pone al centro de la gravedad, lo aprieta en los medios, le pone los buques o lo que necesite y vámonos, el carro queda balanceado. Ok. Oiga, don Uribe, ¿por qué los seres humanos nos desalineamos? Caídas, golpes, accidentes, el parto, ¿qué es exactamente lo que puede desalinear? Me dice, por ejemplo, el factor estrés y la tensión. ¿Una caída puede desalinear los huesos? Bueno, pero hay una cosa, cabrón, no los huesos, un hueso a veces no se daría, pero el cerebro sí. Si es un impacto tú en la parte baja de tus plantas, repercute desde abajo hacia arriba. Esa diferencia, eso va como un efecto carambola, ¿ok? Todo lo que te pasa, cuando pasa la vida, un golpe en el codo, a la mano, no te va a dar el cerebro, pero te llega al cerebro, porque es un acto reflejo, ¿ok? Claro. Entonces, eso te puede nivelar, y después te nivelas automáticamente. Ese es el aspecto normal del cuerpo. Pero si te caes aquí ahorita, mañana otra caída, dentro de 2 años otra caída, y además, un evento, un episodio de un problema familiar, laboral, pues te vas acumulando. El problema es el acúmulo o el cúmulo de tensiones que van de aquí a acá, y eso te va haciendo que tienes el equilibrio. Después quedas antibiótico y no te puedes alinear con nada, que ninguna pastilla que te diga. Ahí es donde estamos nosotros. Alineamos con un aspecto manual, tomamos la gente del cuello, toda vez que detectamos qué zona es la que está fuera de su balance, y de hecho yo le llamo al cuello el eje, el teje y el maneje, caballero. Doctor Juan Uribe, tengo que ir por una pausa. Quédese conmigo en el teléfono y regresamos con más información de alfabiotismo. A la hora, claro que sí, muchas gracias por llamarme. Son 4:30 de la tarde, regreso con más. Les doy teléfono 3310-190712. Seguimos con más aquí en Saludablemente. El Día Internacional de la Mujer no es para que nos abracen o nos feliciten. Es para exigir el fin de todas las formas de discriminación y violencia hacia nosotras. Es para terminar con prácticas nocivas como la explotación laboral o el acoso, entre muchas otras. Esta vez demos el paso. Ahora es el momento. La igualdad es una necesidad humana. Demos el paso. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 10:40, Radio Mujer, eres tú. El equilibrio mental y emocional nos pone en condición. Descubre tu potencial saludablemente. Seguimos en el 1040, Radio Mujer.
las 4:33 de la tarde. Tengo un enlace con el doctor Juan Uribe, que él es alfabiotista. Pues nos está explicando exactamente de qué se trata este método, que es un poco brusco. Y sigue por ahí conmigo, doctor Juan Uribe. Sí, a la hora, aquí estoy a la hora. Oiga, doctor Juan, Sí, adelante. le voy a compartir algo. Yo alguna vez tomé una terapia de alineación alfabiótica y le voy a compartir honestamente lo que yo creo. Me parece que es una técnica muy brusca en cuanto a manipulación. Sé que no tiene ningún riesgo, a mí nunca me ha generado una sola molestia. Sin embargo, como se desarrolla la técnica, puede ser hasta un poquito agresiva. ¿Sabe por qué exactamente se utiliza la manipulación tan rápida en alineación alfabiótica? Bueno, lo que pasa es que sí, son algunos, ¿cómo puedo llamarle? Son detractores, pero es una de las mejores técnicas. No conozco una bien, yo he estado en seminarios, en simposios de quiroprácticos. De hecho, soy catedrático en Estados Unidos, en Europa, he estado allá, gracias a Dios. Me han invitado gente de altísimo nivel, quiero presumir, quiroprácticos graduados de Padre, por ejemplo. Claro. Y esta es la mejor técnica, pero además, que maneja esto es como el que toca un Jimi Hendrix, por decirlo así, un Santana. Hablamos de virtuoso de la música. Yo me considero un virtuoso y toda la gente que se prepara conmigo se convierte en lo mismo, porque es una técnica precisa, rápida y altamente efectiva. Me tarda un par de segundos, pero libero todo el eje vertebral, desde empezando el cuello hasta la punta de los dedos, y la gente tiene un cambio electrónico. Es decir, todo tu sistema nervioso empieza a trabajar. Si pudiéramos conectar a la gente a un editor que registre las ondas cerebrales en un momento, la sinapsis cerebral, veríamos cómo hay colores en una reacción química eléctrica muy fuerte, que libera tumores, que libera dolores de cabeza, que quita hernias discales, que quita muchas cosas, porque es un láser. Claro. La quiropráctica hay técnicas muy suaves, así que como apenas siéntame. No, así yo no muevo ni una piedra. Pero no tiene que ser brusca, no es brusca, es precisa. Yo he lidiado a artistas de cine, políticos, todo tipo de gente como ustedes en los medios de comunicación. Tengo gente que me sigue, pero lo mismo, le gusta mejor. Yo digo esto con todo respeto. Mi padre se lo decir, es un dicho mexicano muy como todos. Okay. Yo quiero un chile que me enchile y no 20 que me sepan sacar. ¿Ok? Pero no es que sea brusca, es que es precisa. Se requiere la precisión, rapidez y cierta fuerza para que se lleve a cabo el efecto de la corrección, o sea, aplicarse ya lo técnico. Ok. Oiga, don Jesús, don Juan Uribe, ¿qué pasa con la lateralización de la hemisférica cerebral? Cuando estoy desalineado, ¿voy a afectar la conductividad eléctrica de mi sistema nervioso cuando manifiesta dolor? Sí, pero no únicamente eso, también, bueno, si hablamos de hemisferios cerebrales, el lado izquierdo del cerebro es maravilloso, temático, es objetivo, es perceptivo, analítico y demás. De hecho, el lado izquierdo se vincula directamente con el pensamiento lógico, matemático, el pensamiento lineal, el lenguaje verbal, todo lo que es análisis, crítica y racional es del lado izquierdo. El derecho tiene que ver con creatividad, entonación del lenguaje no verbal, los pensamientos intuitivos. Pintura, idiomas, amor, paz, alegría, espiritualidad, por supuesto que sí. Oiga, cuando hay un tema del dolor, ¿los hemisferios pueden alterarse entre ellos? Es que el sistema nervioso empieza en el cerebro, caballero. El cerebro controla, regula y coordina todas las funciones, tanto químicas, eléctricas, tanto como va y bien, y tanto como el ritus de dolor. O sea, el dolor es causado porque no hay una conducción eléctrica, o se disminuye, vamos a ver, 100 watts en el lado derecho y 50 en otro, pues pasa a la mitad. Cuando se conecta bien la sinapsis cerebral, entonces el dolor se aprieta porque hay endorfinas. Hay sistemas, sustancias neuroquímicas, neurolépticas, se llaman opioides, cannabinoides, de cuenta como la marihuana, disculpa, no tiene nada que ver con eso, pero tiene mucho parecido porque las sustancias químicas te relajan, te dan la paz interior, como la dopamina, por ejemplo, la oxitocina, hablamos del DTM, que es una sustancia que ahora la quieren comparar con la ayahuasca, nada que ver. O sea, todo eso sí, se compara porque son soluciones químicas que se llaman opioides, son psicoactivos que te calman el dolor así de seco, en un instante, mejor que cualquier medicamento con respeto para ellos. Ok, don Juan Uribe, tengo que casi salir del aire con la llamada, pero ¿usted me puede decir si es una técnica segura? Es segura. La gente que quiere investigar, pues que me consulte nuestro trabajo. Yo le hago una pequeña observación. Primero tengo que checar
bien cómo está la persona y luego procedemos a trabajar. Ok, oiga, don Juan Uribe, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Ojalá pronto pueda venir a nuestra cabina para hablar en vivo más a profundidad el tema del alfabiotismo. Tenía un par de dudas. ¿Sabes si existe alguna contraindicación en la alineación alfabiótica? No, en absoluto. Toda vez, mira, es como todo. Si tú vas a manejar un carro Ferrari, tienes que saber, si vas a un Fórmula 1, pues tienes que saber qué estás haciendo. Si vas a cortar un pez globo como es en el Japón, tienes que saber que esos peces tienen 10 años antes de que puedan ser chefs de verdad. O sea, si no, pasa un poquito de veneno y adiós, mundo cruel. Aquí es una técnica no nada más de observación física, caballero. Aquí tenemos una preparación psicológica, una preparación filosófica, de amor. Eso es lo que cuidamos nosotros. Nuestra reputación vale, bueno, no reputación, nuestro prestigio vale más que cualquier cosa del mundo. Entonces, tenemos mucha confianza en lo que hacemos, estamos seguros de lo que hacemos, sabemos lo que hacemos, entendemos lo que hacemos y la gente está contenta. Ok, don Juan Uribe, le agradezco mucho que haya tomado nuestra llamada. Enhorabuena, me da mucho gusto, saludos para tu auditorio. Cuando guste me hablas con tiempo y estamos ahí en tu cabina con mucho gusto. Me encantaría tenerlo acá. Muy buenas tardes. Una vez, gracias. Gracias por la llamada. Hasta luego. Ahora sí, me voy a enlazar también con el doctor Vidales, que pronto lo voy a tener aquí en cabina. Él es un consentido saludablemente con el tema de homeopatía. Regresando un poquito con el tema del dolor, no entendía mucho, creo que igual ustedes, un poquito el doctor alfabético, quizás un problemita con el enlace, la llamada, pero doctor Javier, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, Alejandro, muy buenas tardes. Oiga, doc, estoy platicando con la gente el tema del dolor y de las lesiones. Di una antesala del tema de alineación alfabiótica, la importancia que es tener un buen diagnóstico para poder tener un buen tratamiento. Una persona que vive con dolor, desde el punto de vista de homeopatía, que usted es especialista en este tema, ¿existen medicamentos que coadyuven cuando, por ejemplo, tenemos un esguince, un desgaste de cartílagos o cuando alguien manifiesta un exceso de dolor o un dolor crónico en el cuerpo, doctor? Sí, así es. Fíjate, esto es como para las personas que tienen coche. El dolor es como cuando se prende ese foquito de shaking del coche. Cuando se prende ese foquito amarillo que dice aguas, ahí hay algo. Entonces, normalmente el dolor es un aviso del cuerpo que algo no está funcionando como debe de ser. Hay dolores crónicos que la gente o los pacientes se acostumbran a ellos y después lo ven como normal porque ya están habituados a esa sensación o a ese dolor. Okay. Y hay que ver si el dolor es por una cuestión lesional o es un dolor por desgaste o es un dolor que está avisando que hay un problema mayor. Okay. Cuando es por una cuestión de esguince o de desgaste óseo, hay medicamentos muy buenos dependiendo de qué fibras de las que estemos hablando, si es una cuestión muscular, si es un tendón, si es un ligamento, si es una cuestión de cartílago. O sea, cada tejido tiene un medicamento homeopático totalmente distinto. Cada paciente, de acuerdo, o sea, si hacemos la individualización, si individualizamos a cada persona, necesita un medicamento específico. Dependiendo de cómo lo sienta o cómo le duela, vamos a buscar el mejor medicamento para esa persona. Ok. Oiga, doc, por ejemplo, en el caso de esguince, ¿qué son, ligamentos o tendones lo que se lesionan o se fracturan como fibras? ¿Tiene alguna idea en el esguince, por ejemplo, que es tan común? Sí, el esguince es un estiramiento de las fibras, así hablando coloquialmente, haz de cuenta que las fibras se estiran. ¿Fibra muscular? Puede ser muscular o pueden ser tendones. Ok. Es un estirón, haz de cuenta que lo jalas y puede llegar a tener una ligera ruptura o una ruptura. Entonces el esguince técnicamente es como estirar como las fibras más de lo que dan. Okay. Entonces para esas cuestiones se puede utilizar un medicamento que se llama ruda. Ruda, ajá. Okay. O ruta. ¿Y cuál es el efecto de la ruta sobre el esguince, doc? Es exactamente lo que hace la homeopatía en un síntoma de dolor cuando hay fractura de fibras, porque el cuerpo inmediatamente comienza a generar colágeno y tejido, muchas veces generando una fibrosis. Por ejemplo, alguien que tiene un esguince cervical o un esguince de tobillo, sabemos quienes hemos padecido esguince que quedamos muy sensibles. Déjese de lo sensible que uno queda. ¿Cómo coadyuvar el trastorno o la sintomatología cuando tengo dolor en este momento? La ruta o la ruda como medicamento homeopático, ¿qué es exactamente lo que hace, doc?
Actúa directamente sobre las fibras. Haz de cuenta, la ruta actúa directamente en las fibras blancas. Okay. ¿Qué es lo que hace? Pues lo primero es desinflamar. Haz de cuenta que funciona como desinflamatorio y esa misma función va mitigando el dolor o la molestia que genera ese tirón. Ok. Es exactamente lo que hace. Primero desinflamar y es un promotor también de fibra para que el tejido se recupere. Exactamente. Ok, esguince cervical. Cuando es una contunción o un hematoma muscular, ¿cuál es el medicamento que se utiliza, Doc? Dependiendo de sus características. Es árnica. ¿Árnica? Dependiendo donde haya sido el golpe. Si es sobre el músculo, haz de cuenta sobre que haya carnita, normalmente es árnica. Si es pegadito a donde hay un poquito más de huesito y hay menos fibra, hay un medicamento que se llama natrum sulfúrico. Okay. O que es como, el natrum sulfúrico también es como para la cabeza cuando te das un golpe en la cabeza o en la espina dorsal. Claro. Ese medicamento se utiliza más o menos como para esas áreas. Y hay otro medicamento que se llama Synfitum, que es como cuando te golpeas como en el puro huesito, como en la espinilla, en el codo. Y ese medicamento también se utiliza para cuando hay una fisurita. Oiga, Doc, tengo que ir a la última pausa. Regresando, ¿me puede dar una dosificación con botiquín homeopático? Supongo que la árnica entra dentro del botiquín homeopático. Sí. ¿Me puede dar una pequeña recomendación o dosificación regresando al corte cuando tenemos ese tipo de contusiones? Sí, claro que sí. Voy por la última pausa, Doc, quédese conmigo. En el teléfono son 4:45 de la tarde. Les doy teléfono, los leo totalmente en vivo. Participen. Tengo este libro que se llama Más allá de tu cerebro. Los leo en el 3310-1907-12 y regresamos con más aquí a Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga 3315 47 33 19. ...4:49 de la tarde... Por aquí me dejan un mensaje... Me dicen... Hace 10 años... Se me estiró el brazo del hombro hasta los dedos... Lavando trastes pesados... Así seguí trabajando. Hoy en día... Mi exceso de trabajo... Y regresa el dolor... ¿Hay remedio después de tanto tiempo en padecimientos crónicos? Oiga, doctor Javier... El tema del dolor... Creo que es un tema que nos compete a todos... Sí, porque claro, todos tenemos golpes, traumas, caídas, accidentes. Yo platicaba en los primeros bloques... Que es muy común... Que tenemos un dolorcito, lo ignoramos y después le empezamos a tomar atención cuando es crónico y resalta, y ya cuando no tenemos posibilidades o estamos incapacitados, entonces sí empezamos a buscar terapéuticas y de todo lo que encontramos como última alternativa para sanar. Antes de responder esta llamada, aquí hemos hecho muchos programas de botiquín homeopático con toda su asesoría como experto en el tema de homeopatía. El botiquín homeopático creo que es un poquito más amable con el tema de la dosificación por tratarse de medicamentos convencionales para trastornos agudos en casa. En el tema del dolor, ¿la árnica pertenece al botiquín, Doc? Sí. Oiga, sí. ¿Qué tan fácil sería su automedicación si no tengo un homeópata cercano? Ok, aquí la primera recomendación es para una cuestión aguda mientras encuentro al homeópata o a mi médico tratante. Aquí hay que recordar que siempre ante cualquier contingencia hay que consultar a su médico o a su homeópata. Si tuve una contusión o si tuve una caída y a la mano tengo mi botiquín homeopático, ¿puedo dosificarme el árnica? Sí. ¿Cómo? Pues a lo mejor pongo unas 3 o 4 gotitas en poquita agua y me lo tomo cada 5 minutos. Haz de cuenta que voy a hacer una toma o le voy a dar un traguito, me voy a esperar 5 minutos, le voy a dar otro traguito, me voy a esperar 5 minutos y le voy a dar otro traguito. Okay. Y me espero una media hora y lo vuelvo a repetir hasta que bajen las molestias o encuentre a mi doctor. Oiga, Doc, voy a compartir con la gente una duda que yo tenía y me quedó muy clara cuando me lo compartió. ¿El medicamento homeopático no es peligroso
por la cantidad de medicamento que tomes, sino por la dosificación. Se pueden tomar un frasco entero y no pasa absolutamente nada, pero si el frasco lo dosificas continuamente, ahí podríamos encontrar un riesgo, que esté sobredosificado. ¿Usted recomienda que tomemos 3 o 4 gotitas en media tacita de agua y dosificado cada 5 minutos con 3 tomas? Ajá, eso se le llama toma plus cuando hay una agudización. Okay. Cuando la molestia está presente. Entonces, entre más mal me sienta, puedo tomarme el medicamento más frecuentemente. Entre mejor me sienta, lo voy alejando. Le voy a decir cómo yo me lo tomo. Yo me lo tomo por gotita. Yo tomo un chorrito de agua, pongo una gotita y me dosifico. 5 minutos, otra gotita de medicamento, un chorrito de agua y me vuelvo a dosificar. Generalmente yo dejo de tomar el medicamento de botiquín homeopático cuando ya no tengo molestias. ¿Aplica lo mismo con el tema de la árnica? Sí, así es. Si fuera una contunción de una caída, ¿cuántas veces lo podría tomar al día? Así saludablemente, sin excederte, puede ser 9 dosificaciones, 3 en la mañana cada 5 minutos, 3 en la tarde cada 5 minutos y la misma dosis en la noche. Sí, más o menos. Hasta que llega un experto que entonces sí me pueda medicar con otros fármacos que alivien el padecimiento. Sí, así es. Hay otro medicamento homeopático en botiquín que es como muy doméstico, que puede ayudar en el tema de contusiones, Doc. El Synfitum, pero ya normalmente haz de cuenta que es como un semipolicresto, es otro medicamento que podría estar en el botiquín y es como cuando te digo que hay así como esas que te caíste y hay como una fisurita. Claro. No es la fractura, es una fisurita y te lo tomas y te quita ese tipo de molestia. Ok. Oiga, existe otro medicamento para dolores de cabeza. Yo tengo mi fórmula mágica para usted compartirnos. Cuando alguien tiene un dolor de cabeza constante o recurrente, digo que tampoco sea crónico, pero que sí sea recurrente a lo mejor en un fin de semana, ¿cuál es el mejor medicamento para un dolor de cabeza? Ok, casi todos los medicamentos homeopáticos tienen un dolor de cabeza. Aquí hay que ver cuál es la peculiaridad del dolor de cabeza. Okay. Hay un medicamento que se utiliza mucho que se llama Glonoinum y es un dolor de cabeza cuando me expuse mucho al sol. ¿Como deshidratación o insolación? Como insolación. Tengo ese dolor de cabeza por la exposición al sol. El medicamento que se administra se llama Glonoinum. Okay. Hay otro medicamento que se llama Brionía, que también tiene un dolor de cabeza. Ese es mi favorito. Brionía y a la 200. Una sola gota y acaba con cualquier dolor. Ajá, con un dolor de cabeza que sea como por haber pensado mucho o haber tenido un problema como laboral o algo que hubiéramos tenido que pensar mucho y es la causa del dolor de cabeza. Brionía, ¿las dosificaciones de botiquín son en qué potencia, Doc? 30. ¿Son mínimas? Sí. Ok, o sea que la árnica podría servir, ya sabemos, 3 dosificaciones cada 5 minutos por la mañana o hasta que el dolor se detenga. Ajá. Oiga, a mí de repente... O que encuentre a su doctor. Con los medicamentos homeopáticos me da un poquito de miedo el hecho de que venga un dolor más fuerte, que a veces puede ser un efecto de la homeopatía. ¿Puede suceder con el tema de contusiones? Sí, sobre todo cuando nos golpeamos la cabeza. Cuando es un golpe en la cabeza hay que tener mucho cuidado, sobre todo de no dormirnos o que no se duerma la persona que se golpeó la cabeza, porque hay que observarla porque en el sueñito puede tener algún derrame, puede tener alguna otra consecuencia. Ok, oiga Doc, por acá contestando a la pregunta que me hicieron, hace 10 años, nos dice una radioescucha, se me estiró el brazo de hombro hasta los dedos, lavando trastes pesados y así siguió trabajando. Hoy en día, el exceso de trabajo le da reciente dolor. ¿Hay remedio después de tanto tiempo para una molestia crónica de 10 años de hombro a dedos? Sí, ahí ¿qué es lo que pasa? Normalmente cuando nosotros jalamos o estiramos algo, las fibras normalmente lo que es del hombro, como del hombro hacia el codo o el músculo, el conejito, que como para que lo ubiquemos la mayoría, puede llegar a tener como una contractura. Entonces el músculo se contrae y se espasma y es como si estuviera haciendo ejercicio y crece ligeramente o se hace como un poquito más, como un bultito, vamos. Okay. Entonces eso puede llegar a rozar como la estructura de alrededor y generar cierta molestia. O
o el diagnóstico más común es una tendonitis. Que es muy probable que ese sea el diagnóstico. Ajá, es una inflamación de los tendones. Entonces, normalmente lo que hacen, o sea, si los llegan a operar o algo, les cortan tantito para rebajarlos para que no rocen los conductos. Claro. Y con homeopatía también hay, normalmente son medicamentos como muy específicos como para ese tipo de problemas, una es para pues desinflamar y específico como para el manejo de los tendones. De hecho, lo más recomendable, Doc, la dosificación que estamos dando es muy general bajo una contusión también muy general. Si alguien tiene un problemita, si se cae, si hay un problema de hombro, de cadera, por contusión o por golpe, lo ideal es visitar a su médico, tener diagnóstico, porque pueden ser tantos los medicamentos, hay tantas formas e infinitas posibilidades, que lo importante es tomar el medicamento correcto. Me pasa a mí, yo cuando quiero un medicamento homeopático para un dolor de cabeza, de repente abro el internet y me encuentro con 20 medicamentos que son para el dolor similar. Sí, claro, lo que pasa es que aquí hay que recordar que la homeopatía normalmente trata al enfermo, no a la enfermedad. Conocemos la enfermedad o las consecuencias de las enfermedades, pero en realidad tratamos al enfermo, vemos cómo piensa, cómo actúa, cómo le afecta el problema que tuvo para buscar el mejor medicamento de acuerdo a su totalidad sintomática para administrarlo. Oiga, Doc, hago la última pregunta antes de que me regale sus datos. Me preguntan si para embarazadas y niños pueden tomar las dosificaciones de árnica o de brionía para dolor de cabeza y árnica para contunciones en botiquín homeopático. Ok, sí, no hay ningún problema, pero ahí la recomendación es, pues, llévenla con su doctor, llévenlo con su homeópata, y más si es un dolor de cabeza así como recurrente, pues es mejor para que le haga una buena toma del caso y le recomiendo un mejor medicamento. Doc, en caso de dolor, ¿la gente dónde lo puede contactar? En el 33 16 60 88 85. ¿Me lo comparte de nuevo, Doc? 33 16 60 88 85. Doc, lo voy a esperar por acá. Creo que ya en próximos días nos visita aquí a cabina, y le agradezco mucho que me haya tomado la llamada para hablar con temas de dolor. No, muchísimas gracias a ustedes y espero que les haya servido la información a ti y a quien nos escucha. Muchísimo, lo veo pronto por acá, Doc, que tenga buena tarde. Igualmente. Son ya las 4:59 de la tarde, tengo que irme terminando esta primera hora. Y oigan, la segunda hora que viene es un tema delicioso. Aquí en Guadalajara, como una fruta tradicional, en esta época de calor que se acerca, tenemos una fruta extraordinaria de delicioso sabor, que es la pitaya. Tengo un especialista en el tema de pitaya. Si me escuchan en otra ciudad, en los Estados Unidos, quédense muy de cerca de esta segunda hora porque el programa está muy interesante. Voy por la última pausa, vamos a Canal Continental de Noticias y regresamos con Tiempo de Pitaya. Y la pregunta es si saben cuáles son sus beneficios. Quédense con nosotros y sigan escuchando saludablemente.